Saludos a todos y bienvenidos. Vamos a continuar realizando la cinemática directa de algunos robots básicos. En este caso ya habíamos realizado previamente la cinemática directa de un robot planar de 2 grados de libertad en una configuración R y P, lo cual habíamos obtenido esta matriz de transformación homogénea con estos valores para sus articulaciones y esta matriz de rotación para su orientación. Ahora vamos a realizar la siguiente cinemática directa de este robot planar de 2 grados de libertad, y nuevamente recuerden que se le conoce como robot planar porque está ubicado sobre el plano XY y solamente se mueve sobre este plano. Tomamos en cuenta que el eje Z está apuntando hacia nosotros, está saliendo fuera de la pantalla, y si nosotros tuviéramos esta trama y si nosotros tuviéramos este sistema un poco hacia la izquierda y hacia abajo, entonces lo veríamos de esta manera. Lo estamos viendo solamente sobre el plano XY, el eje Z nuevamente está apuntando hacia nosotros y comenzamos con las ecuaciones de la cinemática directa para este robot. Recordemos que siempre nuestro punto de interés generalmente es el punto final, en este caso sería este punto, y tenemos que localizar o hallar aquellas ecuaciones que nos describen la ubicación o las coordenadas de este punto, la coordenada en X y en Y. Entonces nuestro objetivo es encontrar este valor en X y este valor en Y. Observamos que ahora tenemos articulaciones de rotación o rótulas que son Q1 y Q2. Su configuración sería RR, y ahora simplemente por medio de la distancia de estos eslabones, que ahora estas distancias son fijas, tenemos una distancia L1 y una distancia L2. Bien, podemos observar que como L1 es constante, si nosotros descomponemos esta distancia con respecto a este Q1, nosotros podemos encontrar la distancia o bien la posición en X hasta este lugar, que lo vamos a nombrar como X1. Sin embargo, nosotros no queremos encontrar justamente este punto, queremos encontrar este punto que nos lleva justamente hasta X. Por lo tanto, a partir de aquí nosotros también tenemos que descomponer esta distancia por medio de su componente en X, que sería prácticamente esta distancia, en donde pues simplemente tendríamos que sumar la distancia desde el origen hasta X1, en donde simplemente tendríamos que realizar la suma de las componentes, en este caso de la distancia desde el origen hasta X1, y de la componente, en este caso que vamos a tener aquí, de la descomposición de L2 con respecto a Q2, pero también tenemos que tomar en cuenta a Q1, ya que nos interesa ahora la distancia de X1 hasta X. Bien, por lo tanto, recordemos que aquí para este triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo que tenemos aquí, podemos observar que aquí tenemos los 90 grados y que para complementar este triángulo rectángulo tenemos que tomar en cuenta tanto Q2 como Q1. Por lo tanto, en su totalidad este ángulo sería Q1 más Q2 completamente. Entonces comenzamos a obtener cada una de estas componentes de acuerdo a cada una de estas distancias de nuestros eslabones. Por lo tanto, primero descomponemos esta distancia y la vamos a sumar con esta otra distancia. La coordenada en X sería igual a primero esta componente, que sería la distancia L1 multiplicada por el coseno de Q1, ya que estamos hablando del cateto adyacente. Con esto nosotros encontramos esta distancia hasta X1 o esta componente. Bien, a esto vamos a sumarle la siguiente componente, que sería esta distancia, la cual surge de multiplicar esta hipotenusa, que es L2, por el coseno, ya que es nuevamente el cateto adyacente, del ángulo. El ángulo en este caso sería Q1 más Q2. Por lo tanto, tenemos el coseno de Q1 más Q2. Bien, y esto prácticamente es la ecuación que nos define la coordenada en X. Ahora, para la coordenada en Y, nuevamente vamos a establecer algo similar, en donde nuevamente observamos que si nosotros descomponemos ahora esta componente, tendríamos esta distancia de aquí a aquí. Esto nos indicaría justamente esta distancia. A esta distancia pues simplemente le voy a nombrar como la distancia Y1. Esta distancia Y1 o esta componente de Y1 la voy a tener que sumar justamente con la componente del segundo eslabón, que se obtiene justamente al descomponer la distancia de L2 y que abarca desde Y1, que sería este mismo punto Y1, hasta Y. Bien, por lo tanto, nuevamente obteniendo la componente en Y del primer eslabón, tendríamos que Y va a ser igual a L1, que es la hipotenusa del primer triángulo rectángulo que tenemos aquí. Estamos encontrando esta componente multiplicado por el seno de
Q1, que es el ángulo que tenemos aquí. A esto le sumamos ahora la componente en Y del segundo eslabón y nuevamente multiplicamos la hipotenusa, que en este caso es L2, multiplicado por el seno, ya que es nuevamente el cateto opuesto. Colocamos el seno y el ángulo en este caso nuevamente es la suma de Q1 más Q2. Por lo tanto, colocamos seno de Q1 más Q2. Y con esto ya tenemos ahora la coordenada en Y. Recordemos que como es un robot planar, colocamos una coordenada en Z igual a 0, ya que no se va a mover sobre este espacio. Bien, ya tenemos ahora las coordenadas que nos definen la localización del punto final de este robot planar, tanto en X, en Y y en Z, que son estas. Ahora simplemente nos falta indicar la matriz de rotación que nos va a definir la orientación de este punto. Podemos observar que vamos a realizar nuevamente una rotación en Z, por lo tanto colocamos una rotación en Z y ahora la rotación que nosotros vamos a realizar para llegar a este punto, pues simplemente va a ser una rotación de Q1 más Q2, que es lo que podemos observar aquí. Entonces, esta rotación va a ser, con esta rotación nosotros podemos llegar justamente a esta orientación. Esto ahora ya es lo que nos define nuestra cinemática directa de este robot planar. Y si nosotros queremos conformar la matriz homogénea, entonces tendríamos una matriz homogénea que estaría definiendo a este sistema, el cual le voy a llamar 1, el sistema de coordenadas 1, con respecto al sistema 0, ¿ok? Entonces tendríamos 1 con respecto a 0 y nuevamente aquí tendríamos primero la matriz de rotación en Z de Q1 más Q2. Tendríamos el vector de la perspectiva de ceros, posteriormente tendríamos el vector de traslación en X, en Y y en Z, y finalmente la escala. Esto lo podemos conformar ya directamente en la matriz de transformación homogénea, el cual sería, este es H1 con respecto a 0, y primero tendríamos la matriz de rotación de Z, y primero tendríamos la matriz de rotación con respecto a Z de Q1 más Q2. Por lo tanto tendríamos el coseno de Q1 más Q2, seno de Q1 más Q2, 0, menos seno de Q1 más Q2, el coseno de Q1 más Q2, 0, 0, 0, 1. En la parte de la perspectiva tendríamos los 3 ceros. En el vector de traslación justamente tendríamos ya las ecuaciones que encontramos. Justamente tendríamos estas ecuaciones que sería L1 coseno de Q1 más L2 coseno de Q1 más Q2. Esta sería la traslación en X. Ahora la traslación en Y sería L1 seno de Q1, que es lo que tenemos aquí. L1 seno de Q1 más L2 seno de Q1 más Q2. La traslación en Z es 0 y finalmente la escala es 1. Bien, esta sería la matriz de transformación homogénea que nos define justamente la posición y la orientación de nuestro punto de interés, nuestro punto final de nuestro robot planar de 2 grados de libertad. Sería justamente este punto. Bien, vamos a comprobarlo con MATLAB. Por lo tanto, ya en MATLAB tengo preparado este script en donde inicio nuevamente realizando la limpieza del command window y las variables. Tengo una distancia ya definida para cada uno de mis eslabones. Lo que serían, este eslabón va a tener una distancia de 5 y este eslabón va a tener también una distancia de 5 unidades. Esto ya está definido aquí. L1 tiene 5 y L2 tiene también 5 unidades. Posteriormente tengo mis variables articulares, que en este caso son ángulos. Estos ángulos los podemos variar y posteriormente tengo las ecuaciones que definen las coordenadas en X, en Y y en Z. Recordemos que estoy colocando cos D para que el programa me regrese los valores en grados. Es decir, aquí me estaría regresando un valor de 0 a 360, ya sean positivos o negativos. En la traslación en Z simplemente es 0. Formo un vector de traslación con la variable t, en donde coloco los resultados de estas ecuaciones x, y y z. Una vez que tengo esto, utilizo el comando SE3, que ya me proporciona una matriz de transformación homogénea, en donde primero va a tener la matriz de rotación de Q1 más Q2, que es la que hemos establecido aquí. En el vector de traslación estoy colocando simplemente los valores de x, y y z en esta posición. Por lo tanto, ya ejecutando este código, simplemente me estaría regresando nuevamente una matriz de transformación homogénea, la cual contiene la matriz de rotación y en la última columna tengo el vector de traslación, o bien la posición en donde se ubica mi punto de interés. En este caso sería la parte final o el punto final de mi robot, que es justamente este punto. Bien, entonces vamos a realizar algunas pruebas. Por ejemplo, aquí ya tengo que si yo coloco a Q1 en 45 grados y que si coloco a Q2 en menos 30, entonces me está indicando
que yo me encuentro en la posición 8.36 y 4.83, es decir, mi robot, el punto final, este punto se encuentra justamente en esta coordenada. Vamos a comprobarlo con GeoGebra. Entonces Q1 45 y Q2 menos 30. Muy bien, entonces ya tengo aquí en GeoGebra mi brazo robot de 2 grados de libertad, simulándolo con estos deslizadores. Es el robot justamente que tenemos aquí, de 2 grados de libertad con 2 eslabones, los cuales tienen una distancia igual a 5. Con respecto a los resultados de MATLAB, voy a colocar Q1 45 grados y Q2 menos 30. Q1 sería 45 y Q2 menos 30, correcto. Aquí tenemos ya, este ángulo tiene 45 y este ángulo tiene menos 30. Por lo tanto, me indica que este punto final se encuentra en las coordenadas 8.37 y 4.83. Bien, lo podemos corroborar en MATLAB, que es 8.36. Aquí, bueno, el valor se encuentra redondeado, ya que aquí me está indicando 8.37. Y para Y tenemos 4.83, lo cual se muestra aquí 4.83. Vamos ahora a realizar otra prueba en donde voy a poner un ángulo, por ejemplo, un ángulo negativo de menos 20 para la primera articulación, y ahora para la segunda articulación voy a colocar un ángulo de 60. Vamos a observar cuáles son los resultados. Y ahora me indica que en la coordenada X voy a estar en 8.52, 8.53 y en la coordenada Y 1.5. Bien, colocamos estos valores ahora en el robot planar, menos 20 en Q1 y 60 en Q2. Menos 20 en Q1 y 60 en Q2, de tal manera que lo tenemos en esta posición, nuestro brazo robot, y observamos que se encuentra justamente en la coordenada 8.53 y 1.5. Aquí tenemos 8.53 y 1.5, lo cual es correcto. Bien, esto sería todo por este video. Hasta luego.